Bien, muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Luis Chávez. Yo me dedico al área de desarrollo social y mi especialidad es en los mercados de subsistencia. Quiero agradecer a usted por su tiempo y el propósito, pues, de esta conversación, doctora, es conocer un poco acerca de usted, los retos que usted tiene, su experiencia como médico día a día, ¿no? Trabajando, pues, en zonas rurales y urbanas de nuestro país. Queremos, pues, conocer también su experiencia, así como también la experiencia de las personas a las cuales usted le toca atender en su día a día y las circunstancias de vida que las rodean. Especialmente también aprender un poco sobre los nuevos retos que han venido con este COVID, ¿sí? Relacionado a esta pandemia. Esta es una conversación con el fin de aprender de usted y no hay respuestas incorrectas, ¿verdad? Más bien, nosotros deseamos que usted nos cuente sobre su experiencia con el fin de que nosotros pues podamos aprender de ella. Esta entrevista va a tener una duración de unos 35 minutos máximo y su participación es totalmente voluntaria, ¿verdad? Igual si hay algo en algún momento que yo haga una pregunta y usted pues no desea contestarla, está en su libertad de hacerlo, ¿verdad? Usted puede omitir no contestar esa pregunta. Y antes de comenzar, sí le quiero solicitar su consentimiento para grabar esta llamada. Nosotros pues la mantendremos de forma confidencial y será usada pues con el fin de tomar notas y con fines académicos eh, para mostrarla, digamos, a estudiantes universitarios que quieren desarrollar soluciones como en el área de la salud, por ejemplo, ¿verdad? Pero todo esto no vamos a publicar. De hecho, vamos ahorita, voy a hacer esto, ¿verdad? Para tener más privacidad y también el nombre. Entonces, quería saber si usted está de acuerdo entonces con la grabación de esta llamada. Sí, buenas tardes Luis, mucho gusto, un placer y no hay ningún problema a la orden en lo que pueda ayudarles, entonces estoy a la disposición, gracias. Excelente. Bueno, comencemos un poquito conociendo acerca de usted, a qué se dedica y cómo llegó a ser, pues, a convertirse en una doctora y que nos cuente un poquito sobre su lugar, cómo terminó usted trabajando como médico en estas zonas y en qué zona del país trabaja. Ok, bueno, mi nombre es Tirsa Mercedes, soy médico general, trabajo en el Centro de Salud de Santa Lucía, soy graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues desde pequeña tuve el sueño de siempre servir a la gente, siempre es algo que me ha gustado mucho y creí que qué mejor forma de hacerlo que a través de la medicina, poder brindarle un aliento a la gente de alguna manera. Eh, entonces, pues decidí aplicar a medicina, pasamos el examen y pues gracias a Dios me gradué recientemente, el 20 de septiembre del año pasado, cumplí un año y hice mi servicio social en San Marcos de la Sierra, Intibucá. Yo soy originaria de La Esperanza, Intibucá. Entonces metí voluntariado para poder hacer mi servicio social en cualquier parte de Intibucá. Lo único que quería era estar cerca de la casa. Estudié en Tegucigalpa por aproximadamente 8 años, entonces quería volver a la casa. Entonces metí voluntariado y salió en San Marcos de la Sierra, una de las zonas pues más vulnerables. Eh, una experiencia pues muy satisfactoria, la verdad, poder ayudar a la gente, a tanta gente necesitada ahí. Y San Marcos de Sierra es parte lo cubre el gestor hombro a hombro, es parte de la red de Concepción. Entonces, así conocí al gestor y cuando terminé mi servicio social, pues, de acuerdo al desempeño, entonces la coordinadora en ese entonces del gestor me hizo la. Ya. Bueno, entonces a partir de septiembre se dio una oportunidad aquí en el casco urbano en Santa Lucía para trabajar en el centro de salud, que es una unidad de atención primaria en salud. Y pues a partir de esa fecha estoy laborando aquí. Muy bien. Cuéntenos cómo es un poco sobre su día típico desde que comienza.
desde que usted se levanta hasta que va a este centro a atender a sus pacientes, ¿cómo es su día? Bueno, por lo general tenemos una programación semanal, ¿verdad? Entonces, al menos una vez a la semana, pues salimos a alguna comunidad, pero por lo general el día a día entro a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana que llego, las enfermeras ya han llegado, tienen pues ya hay algunos pacientes, ya los tienen precliniados. En la preclínica pues toman sus signos vitales, sus datos generales y ya están listos para que yo pueda empezar a dar consulta. Por lo general atendemos un promedio de 10 a 15 pacientes, más o menos, por mínimo 10. Solo que con este, bueno, problema de la pandemia sí bajaron bastante las atenciones, pero más o menos ese es el promedio. En la consulta externa, pues, se da atención a pacientes con enfermedades crónicas, a niños embarazadas y algún tipo de emergencia que se pueda presentar. Ok, y en el caso de sus pacientes, de dónde la visitan y qué circunstancias también afrontan ellos en materia de salud que usted típicamente atiende día a día? Ok, el área geográfica de influencia de Santa Lucía cubre 6 comunidades. La verdad estoy en una zona, se podría decir, a comparación de otros establecimientos de salud, de más fácil acceso. Claro, hay comunidades que sí quedan un poco más largos, 1 hora caminando más o menos, pero sin embargo aquí hay bastante acceso a transporte porque pues ahora aquí pues la gente se dedica también hay bastante transporte de mototaxi y la gente pues, alguna gente lo puede pagar y si no, pues caminando las mototaxis llegan a las comunidades y si no, es un poco más fácil el acceso caminando. Claro, hay comunidades en las que no entra carro ni nada, em, pero en su mayoría, pues creo que ese no sería tanto problema para la mayoría de los pacientes. Creo que, bueno, sería un problema más que todo para las personas mayores que prefieren no, a veces no tienen quien las acompañe a consulta y pues ellos se quedan en su casa. Entonces, creo que tenemos a veces un poco para la atención de estos pacientes, para la atención de pacientes tendríamos un poquito de problema con el acceso, más que todo con las personas de la tercera edad. Sí, entiendo. Bueno, usted nos hablaba, ¿verdad?, de que estaba, sin duda, esta es una carrera de servicio, el hecho de ser médico. Cuéntenos, ¿qué significa el término salud para usted, doctora? Bueno, para mí, salud, como bien nos los enseñaron pues en la facultad, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que es el completo bienestar físico, mental, social. eh, Involucra todas las áreas en una persona, no necesariamente la salud física, sino que también pues su entorno social y psicológico. Comprendo, correcto. Muchísimas gracias. ¿Y qué hay, por ejemplo, cuéntenos de su familia? ¿Es usted la única médico? ¿Qué aspiraciones tenía y su familia quizás para usted? Un poquito cómo llegó a esta carrera de medicina, doctora. Bueno, de hecho, bueno, hay varias cosas que me gustaban, ¿verdad? Bueno, en mi casa somos 3 hermanos. Mi hermana mayor es médico, mi hermano menor es abogado. Al inicio, pues a mí siempre me había gustado mucho la parte de enseñar también, entonces quería ser maestra y me gustaban mucho las matemáticas. Pero en mi casa no, en mi casa decían como que mi hermana se dedicara a medicina y yo me proponían que yo estudiara química y farmacia para que pudiésemos hacer en un futuro, pues, eh,
complementarnos, pues ella con la clínica y yo con una farmacia, pero sinceramente pues a mí no me gustaba. Entonces apliqué también para ser maestra de matemáticas, pero en otra universidad y apliqué en la autónoma para ser médico. Entonces, pues al final me decidí por medicina y después creo que me hubiera arrepentido de ser maestra. Ya después, cuando ya llegué a la universidad, ya después no me gustaba mucho, entonces creo que tomé una buena decisión, pero en realidad mi familia no quería que yo fuera médico, sino que fuera química farmacéutica. Mire que Entonces sí, mi hermana, sí. qué bien, interesante su historia. ¿Qué hay, por ejemplo, ahorita donde usted está trabajando? ¿Qué aspiraciones tienen con respecto a la salud para los pacientes o las personas que usted atiende? Sí, pues bueno, para mí la mayor aspiración y lo que yo más quisiera fuera que los pacientes llegan al centro de salud con una necesidad y que esa necesidad pudiese ser satisfecha. Generalmente como uno de los principales problemas es la falta de abastecimiento de medicamentos. La gente llega al centro de salud con el propósito de que podamos brindarle una atención gratuita en todos los sentidos, consulta médica y medicamentos. Sin embargo, pues muchos se van con una receta para comprar que probablemente no lo van a comprar, se van a quedar con la receta que usted les va a dar. Entonces, para mí, una de mis mayores aspiraciones sería que los centros de salud, pues, estuvieran permanentemente abastecidos con los medicamentos básicos para pacientes enfermos crónicos, pacientes con epilepsia, que el hecho de no tomar su medicamento por un día puede hacerlo eh, tener complicaciones graves, entrar en un estatus convulsivo, entonces que ya lo hemos visto y que lastimosamente llegan y no tenemos como darles una respuesta y más estos medicamentos que son tan caros y que la gente no va a tener acceso. Entonces, y le menciono esta enfermedad porque es una enfermedad muy frecuente en este municipio, la epilepsia en todas las edades. Entonces, y son medicamentos controlados que, como le digo, si no se los damos en el centro de salud, pues ellos no tienen acceso a comprarlos. Entonces, creo que una de las principales cosas es la parte de esta atención de calidad, de que la atención de calidad pues puede incluir pues el trato que uno le da al paciente, de que uno pueda de verdad, uno pueda, ay, disculpen la redundancia de palabras, ver la verdadera necesidad de las personas. A veces pues realmente hay pacientes que también llegan y en realidad no están enfermos físicamente, tal vez necesitan que alguien pues los escuche, tal vez tienen problemas en su casa y eso, poder brindarles de verdad una atención de calidad a los pacientes en todos los sentidos. Esa es una de mis mayores aspiraciones, de que la gente pueda llegar y se le pueda dar una respuesta. Entiendo. Una preguntita extra, doctora. ¿Hay alguna, por pura curiosidad, hay algo en particular que haga que en este municipio estén más casos de epilepsia? Pues habría que hacer un estudio porque habría que ver cuáles son aquellos factores de riesgo porque hay personas que no tienen ningún antecedente de herencia. En algunas de las personas es por herencia, pero hay otras que tal vez es la única persona que padece de eso. Entonces, la verdad sería un buen tema de estudio para ver qué es lo que pasa. Sí, interesante. Bueno, usted enumeró varias necesidades. ¿Cuál de estas necesidades, digamos, sería la primordial? Si usted las pudiera enumerar desde la más principal hasta las secundarias y así para abajo, ¿cuál sería las necesidades principales que tienen tanto usted como médico o los médicos de esa zona en base a su experiencia, como los pacientes, doctor? Ya nos mencionó varias, pero si las Bueno, en puede como primer enumerar. lugar, Ujú. sí, está bien. Bueno, en primer lugar, que ellos pudiesen tener acceso a medicamentos pues gratuitos que se les pudiesen brindar en el centro de salud. Creo que es lo primero. En segundo lugar, sí sería transporte para estas personas que viven en zonas que no son de muy fácil acceso
de que pudiese estar accesible para poderlos trasladar a los establecimientos de salud más cercanos. En tercer lugar, pues podríamos decir, bueno, las visitas, programar visitas domiciliares, siempre que lo hacemos ya, pero que también es una necesidad a pacientes que no puedan acudir por algún motivo de salud, alguna discapacidad. Eh, bueno, lo ideal sería, aquí contamos nada más con una ambulancia para toda una red. La ambulancia es gratuita para embarazadas y menores de 5 años. Entonces, los demás, eh, bueno, si es una emergencia, se lleva, pero si alguien quiere tener acceso a la ambulancia, pues, mm, como le digo, es principalmente para embarazadas y menores de 5 años. A menos que de verdad sea algo que urja llevarlo, pues sí los trasladan, pero a veces como hay, tal vez andan haciendo algún traslado y surge otra emergencia, las personas tienen que buscar un transporte que tiene que ser pagado por ellos. Entonces, creo que una de las necesidades sería una necesidad de suplir sería eso, el acceso a transporte en el momento que el paciente lo necesite, de manera gratuita, pues. O sea que más ambulancias, pero es algo como que, bueno, creo que no podemos esperar algo tan pronto o Entiendo. resolver. Fíjese, en base a eso, siguiendo esta línea, doctora, ¿qué cree usted que, que sea el principal reto para que ese tipo de necesidades que usted acaba de nombrar, los medicamentos, transporte por medio de ambulancias o al hacer estas visitas, no se cumplan o no se realicen? ¿Cuál será el mayor como obstáculo o reto que impide que esas necesidades se satisfagan? Bueno, creo que el principal problema pues está a nivel de Secretaría de Salud, a nivel central, en el que no se le ha dado prioridad a salud ni a educación. Entonces, creo que eso es lo que más nos afecta, que el presupuesto destinado para estos entes pues es muy bajo y no cumple con lo mínimo, pues con lo mínimo, con las mínimas necesidades. Entonces, creo que desde ahí a nivel central, el presupuesto que se destina para salud es muy poco. Sí, entiendo. Con respecto, digamos, si usted pudiera, ¿qué es lo que usted, digamos, desearía más que se cumpliera en términos a brindar soluciones a estos retos? Si de usted dependiera la solución ahorita, ¿qué desearía más que se solucionara? ¿De una de esta lista o cómo? Sí, o en general, correcto. De la lista que usted acaba de mencionar, ¿qué es lo que usted desearía que se solucionara? O en términos de solución, ¿qué es lo que usted desea más? Bueno, pues que de verdad se diera una respuesta a los informes que uno presenta al inicio de año. Hacemos un análisis de situación de salud, de cómo ha estado, pues, cuáles fueron las necesidades del año anterior, las principales enfermedades, eh, cuántas personas tienen acceso al agua potable, cuántas personas a servicios sanitarios, pero y mandamos esos informes a nivel de la región departamental, porque en la región departamental se lo piden a nivel de la región central. Entonces, que estos informes se les pudiera dar una verdadera respuesta por parte de las autoridades eh, que priorizaran en salud más que todo, eh, y de que todas aquellas, o sea, que escucharan, como usted dice muchas veces, no es como estar el día a día con las personas y ver cuáles son de verdad sus necesidades. Entonces, creo que una de las soluciones sería que las principales autoridades que tienen pues acceso o que puedan de alguna manera aprobar todas estas solicitudes que uno envía y de que uno reporta. Sí, comprendo. Ahora, si, digamos, se recibieran este tipo de soluciones que al final se lograra completar también alguna de estas desafíos que se lograra
poder solucionar, ¿qué estaría, cree usted, dispuesto a hacer usted como médico para recibir realmente, pues, quizás este tipo de buena salud al paciente que tanto añora, doctora? ¿Qué estaría dispuesta yo a hacer? Sí, como también para que se llevaran a cabo, para que se hiciera realidad, ¿no? Esto que usted aspira, de que todos Así, pues no, tengan bueno, una buena a mí salud. pues yo estaría dispuesta a hacer un estudio o hacer, ¿cómo le digo? Poder llegar a estas autoridades y poder explicarles cuáles son las verdaderas necesidades de estas personas y poder de alguna manera, pues, como le digo, hacer un análisis de la situación de salud de cada comunidad y poder exponerla ante las autoridades de salud que correspondan y que puedan tener este poder de llegar a nivel de ministro de salud y pues que puedan presentar todas estas necesidades. Yo soy de las personas que me gusta mucho trabajar en el campo, o sea, a nivel de campo, en las actividades de campo, visitas domiciliares, y poder pues platicar con la gente de qué es lo que ellos quisieran o necesitan. Entonces, más que todo, pues yo dedicar mi tiempo a lo que pudiese para poder ayudar. O sea, podría darle mi tiempo y más para poder solucionar estas cosas, más que todo. Qué No bien, sé si excelente. está bien Sí, 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 o no. claro, claro que sí, doctora. Bueno, Y bueno, algo más que usted nos quiera comentar en base a su experiencia sobre la salud, lo que sea, algo más. bueno, que la gente aquí es muy, si usted dedica su tiempo a enseñarle, pues la gente es muy perceptiva. Creo que es uno de los retos aquí, como hablábamos, está en la educación. Eh, hay cosas que nosotros damos por sentadas, que la gente tal vez a este tiempo pueda, suponemos que la gente tiene que, ya lo sabe, o no. Entonces creo que debemos siempre asumir, no asumir las cosas, siempre debemos no asumir las cosas, sino que explicarles desde cero a los pacientes, visitarlos. Ellos se sienten bien que uno los visite, que uno los escuche, que uno mire cuáles son sus necesidades. Eh, Aquí en Santa Lucía aún hay varias viviendas que no cuentan con, como le decía, con agua potable, con un servicio sanitario, ni una letrina, hacen al aire libre sus necesidades. Entonces, a mí, un sueño para mí sería como poder gestionar con cooperantes a través de las alcaldías municipales y de que se pudiera dar para brindarles una. Entonces, vaya, con respecto a esta pandemia, nosotros les decimos que se laven las manos constantemente y que laven bien sus alimentos, pero ellos ni siquiera tienen acceso a agua potable o a una llave en sus casas. Entonces, todas estas cosas son parte de la salud, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades no implican el no tener acceso a agua potable? Enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, que son muy frecuentes también acá por falta de higiene, eh, el acceso pues a la educación, a que todos los niños pues puedan ir a la escuela y no tengan que trabajar con sus papás, puedan tener acceso simplemente vaya, a uniformes. Los niños acá no van a la escuela y no tienen uniformes, pues porque los papás no tienen cómo comprarles, o sí, no tienen como aquí la gente vive el día a día, el dinero es para, lo que hacen es para la comida. Entonces, cosas sencillas que pudiesen incentivar a la gente, pues a los niños, a los jóvenes, y que pues tengan, como le decía, un completo bienestar en todos los aspectos, no solamente que no estén enfermos. Ujú.
pero que puedan tener este acceso a espacios saludables. Ujú. Interesante, doctora. Usted mencionó, por ejemplo, de que hay muchas de estas enfermedades que con algo que, digamos, podríamos considerar sencillo, como es el lavado de manos o tener agua potable, se pudieran, pues, evitar muchas enfermedades. Em, ¿Por qué es tan difícil? Todavía usted experimenta muchos pacientes con este tipo de enfermedades que se pueden prevenir, como usted lo acaba de mencionar. ¿Cuál será el mayor obstáculo para que estas personas todavía no acaten eso o no progresen o no hagan ese uso, por ejemplo, de lavado de manos o de que todavía, usted mencionó, continúan haciendo sus necesidades al aire libre? Sí, bueno, creo que una de las cosas, de los factores, pues es que no se han priorizado estos proyectos a nivel de las alcaldías municipales, porque yo puedo educar a una persona con un correcto lavado de manos, pero el problema es que ellos tal vez no van a tener acceso, tienen que caminar mucho para poder ir a algún pozo o a alguna fuente de agua para que se les pueda dar. Sí, listo. Bueno, decía que una de las principales dificultades que encontramos en la población para que no puedan hacer pues un uso, bueno, que no puedan hacer su lavado de manos o que no sepan cómo hacer un lavado correcto de manos es, bueno, en primer lugar, porque como les mencionaba anteriormente, hay muchas comunidades con muchas viviendas que aún no cuentan con agua potable, con una llave en su casa, no cuentan con servicios sanitarios, ni siquiera una letrina, hacen al aire libre, las personas tienen que acudir o ir a algún pozo que a veces quedan a largas distancias y van a recoger agua, pues, tienen que durarles varios días. Cuando tienen proyectos de agua, los proyectos de agua en tiempos de verano, pues tiran el agua una vez a la semana, entonces pues no es como que tengan mucha disponibilidad. Y otra es por la educación, ¿verdad? Que la gente pues nunca se le ha tal vez enseñado cómo hacerlo. Algo tan simple, tal vez en otro momento nos hayamos puesto a detallar en realidad cómo se debería hacer un correcto lavado de manos, no habíamos enfatizado en eso, pero hoy pues por la pandemia creo que ha sido de las cosas que más se les ha dicho cuando los pacientes acuden a la consulta, en charlas, en la comunidad o en reuniones de peso de los niños y más que todo eso y falta de apoyo de las alcaldías municipales en este tipo de proyectos que pudiesen beneficiar a la población haciendo, eh, llevando saneamiento básico a las comunidades. Muy bien, excelente. Gracias, doctora. Una última pregunta. ¿Nos puede hablar sobre cómo el COVID ha venido a cambiar todo a su nivel, tanto de trabajo, las comunidades, las personas con las que usted también trabaja? ¿Cómo ha venido a cambiar esto del COVID? Todo el tema de salud. Bueno, sí, no ha sido, bueno, es algo que nos tomó desprevenidos, ¿verdad? Éramos muy confiados antes. em, Tal vez no nos lavábamos las manos tanto o no seguíamos las medidas de bioseguridad a cabalidad. O sea, nosotros como personal de salud siempre hemos tenido que seguir un tipo de reglas de medidas de bioseguridad, pero nunca lo habíamos visto tan importante como ahora, del hecho de que si yo no me lavo las manos entre cada paciente que yo veo, pues sé que me puedo contagiar o contagiar al otro paciente. Entonces creo que ha sido, nos ha traído un poco para que podamos ver la importancia de algunas cosas básicas en nuestro diario vivir, el distanciamiento social. Ha sido difícil, la verdad, con la población el uso de la mascarilla, porque hay gente que nunca en su vida pues se había puesto una mascarilla. Entonces, hasta el día de hoy hay gente que aún no la sabe usar bien, no cubren su nariz y su boca. Entonces, pues, ha sido un trabajo constante educando a la población, ha sido difícil, pero a pesar de todo, pues la gente se ha amoldado, ha cambiado un poco su estilo de vida. Usted
puedes venir aquí al pueblo y va a ver que la mayoría de las personas andan con su mascarilla. Ellos saben que deben andarla. Claro, siempre hay unos que otros que no, pero tienen ya en su mente que deben de tenerla. Igual con la compra de alimentos, con cuando llegamos a nuestra casa. O sea, nosotros llegamos a nuestra casa y siempre, independientemente de la pandemia, andábamos sucios y con virus y todo, pero ahora uno ya detalla más como que no puede entrar tal vez a su cuarto con la ropa sucia. Entonces creo que nos ha hecho ser un poco más estrictos con esas medidas y que ha sido bueno porque es algo que deberíamos de hacer siempre, pero que en realidad no lo hacemos. Ha sido difícil, pero pues hemos visto resultados, la verdad. Sobre todo aquí, la gente la verdad que ha respondido bien y se ha educado lo más que se ha podido, pero y con la relación con los compañeros pues ya no es igual porque siempre hay como esa desconfianza, siempre tenemos que guardar nuestra distancia. Entonces, sí, un poco estresante por el hecho de que uno siempre está pensando en eso, que quién puede infectar a quién. Entonces, ha sido bastante estresante, la verdad. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, excelente, doctora. ¿Algo más que usted nos quiera compartir para concluir la entrevista, doctora? Bueno, nada más decir que, pues, como usted comentábamos al inicio también, pues vivimos en un país en el que la prioridad nunca ha sido educación y salud y lamentablemente lo podemos ver en cada uno de los establecimientos de salud. Creo que con la persona que usted converse siempre van a tener el mismo problema, siempre van a haber necesidades básicas insatisfechas en muchas casas. Entonces, no decir que ojalá que podamos ir progresando poco a poco, mejorando la calidad de vida de los pacientes en todos los aspectos y esperando que ellos puedan tener un mejor acceso a la educación, a la salud y que pueda llegar al lugar más, más recóndito, por decirlo así, o más alejado, que la persona que viva, por muy lejos que viva, pueda tener a su disposición un servicio de salud cercano. Entonces, eso, que ojalá que nuestro país vaya para mejor y que vayan mejorando las condiciones de vida. Nada Bien, más, Luis. excelente. Le agradezco mucho por su tiempo y realmente toda su experiencia que ha compartido con nosotros, doctora. En verdad, igual le deseamos muchos éxitos a usted en su profesión y Bueno, en su vida. igual, mucho gusto y ha sido un placer.